alimentos elaborados. Y en este caso, estábamos con los alimentos elaborados, pues ahora vamos con esto de aquí. Esto de aquí son orejones. ¿Qué son los orejones? Pues el orejón es simplemente el proceso de pasificación del albaricoque. Cualquier proceso de pasificación en la fruta, ¿a qué da lugar? A una pulpa negra. Pensemos el que más conocemos, que es el de la uva, ¿no? A nadie se le ocurre pensar en la uva verde pasificada, ¿por qué no? La uva pasificada acaba oscura, parda. Pues en el caso del orejón es lo mismo, acaba también negra. ¿Por qué en el mercado lo que tenemos es esto, aunque aquí se ve mejor? Esto. Pues porque se utilizan aditivos alimentarios. ¿Qué aditivos se utiliza para mantener el color y hacernos recordar a la fruta en fresco? Los que se utilizan son los sulfitos, que son los que suelen estar autorizados para frutas y verduras. Ojo con los sulfitos, porque ya sabemos que hay personas que dan lugar a dolor de cabeza, etc. Pues la primera percepción que notamos es con el tema del color. Pero luego hay otra percepción que está con el olor y con el sabor. Yo lo que quiero que hagan ustedes es que esto pase. Es la primera de las observaciones que vamos a hacer. Que pasen ya el color... Bueno, claro, este es que no lo han visto. Este es el orejón ecológico. Este es el orejón convencional. Diferencias cromáticas, diferencias en aroma, es que es espectacular. Yo ando un poco acatarrada, como han observado. Este ya lo he tocado y no lo voy a volver a poner. Miren, yo no sé si va a llegar el paquete para que todos sean capaces de comer uno. Pero si pueden compartirlo, lo comparten. Es que, claro, lo que he traído, y como vamos a repetir el curso mañana y pasado, pero bueno, si lo acaban, lo han acabado. Este no quiero que lo coman, ¿eh? Este no quiero que lo coman. Este solamente lo huelen. Si quieren tocarlo para apreciar las diferentes texturas que hay, lo hacen. Pero, a ver, como con Roberto tengo más confianza que sea el primero. Mira, te voy a dar el que yo he cogido con las manos. ¿Te parece? Venga. ¿A qué te huele? Pues muy agradable, a frutos. A frutos. Sí. En realidad, a lo que huele es al azúcar de la fruta, a la fructosa. Ese aroma que está así con el regaliz a veces. ¿Te huele? Tipo regaliz, sí, correcto. Coge uno convencional. ¿Lo hueles? Este huele poco y mal. Exacto. Poco y mal, porque suele oler a química. Suele oler justo al aditivo que presenta. Muy diferente. Es que parece que sean productos distintos y se venden como tal, lo mismo, lo mismo. Correcto. Cómetelo. Pero ese... ¿A qué te sabe? Ya no les voy a hacer sufrir más, vamos a pasar. Venga, aquí lo tienes. A ver, Roberto, dinos algo. Pues una fruta desecada, realmente sabe a fruta, sabe a azúcar, pero no es muy intenso el dulzor, no es muy fuerte, claro. Es un dulzor bastante razonable. Ajá. Y bueno, un aroma muy importante, el aroma es buenísimo. El aroma es lo fundamental. Sí. Y es la fruta como tal, respetada desde la elaboración hasta llegar a lo que ha llegado. Si alguno puede compartir en el... Bueno, ¿qué tal? Diferencia, ¿verdad? Pues esta es una de las consecuencias que también tenemos. Fíjense que con el tema del color, igual que lo hemos visto en la yema del huevo, pues también
lo que se nos hace es hacernos reflejar mucho. Pues nada, en el tema de la fruta, la referencia es a la fruta original. Pero nada que ver, ¿eh? El convencional no se lo coman. Roberto se lo está comiendo, pero el convencional no se lo coman, solamente lo huelan. Porque además, si hay alguien que tiene intolerancia al sulfito, claro, puede caer en los dolores de cabeza, puede caer en todas las sintomatologías que tiene el sulfito sobre nuestra salud. Entonces, no, solamente el ecológico, ¿eh? Bueno, y mientras va pasando, y antes de pasar al resto de actividades que teníamos aquí programadas, 3 aspectos sobre la poscosecha. ¿Recuerdan cuando les decía que el mayor contenido en agua pues iba a tener también una deriva sobre la poscosecha? Y es que, claro, si comparemos, por ejemplo, un garbanzo y una lenteja de bajo contenido en agua, pues ese alimento se puede conservar durante meses. Pero una lechuga, un tomate con alto contenido en agua, pues la conservación va a estar en semanas, días, semanas, no más. Bueno, pues los estudios de poscosecha, que los hemos hecho con lechugas, los hemos hecho con manzanas, con naranja, con coles, siempre han tenido también unos resultados muy interesantes, ¿Recuerdan el estudio ese de la diversidad genética en lechuga que les mostraba? Pues ahí estuvimos estudiando también lo que ocurría en cosecha. Este estudio lo tenemos publicado en un abstract de estos de Eufítica, muy importante, y ahí lo que observamos es que cuando la lechuga presentaba ese mayor contenido mineral, ese mayor contenido en sustancias antioxidantes, ese menor contenido en agua, la lechuga tenía una mejor respuesta a la aptitud en poscosecha, tanto porque era más resistente a la aparición de necrosis, a la flacidez o que estuviese alguna podredumbre sobre el modelo. Por lo tanto, se hacen esas hortalizas más resistentes. Este ensayo lo hicimos con col china y en él, pues, separando la parte externa y la parte interna, en el de las lechugas también se hizo así, por la diferente composición que les digo que tienen, pues ahí lo que vimos. A los 6 días después de la recolección, fíjense, en las hojas externas de las convencionales, que son las que tienen un mayor contenido en agua, pues ya aparecían síntomas de necrosis, el resto estaba fresco. A los 15 días se pudrieron totalmente las hojas externas del convencional, el resto fresco. A los 24 días aparecen los síntomas de necrosis en el cogollo convencional y en las hojas externas del ecológico. Hasta los 24 días. A los 36 se pudre totalmente el cogollo convencional, las hojas externas del ecológico, pero el cogollo ecológico seguía con frescura. Que claro, a los 45 días me decían las chicas, Lola, ¿qué hacemos con esto? Ya tirarlo porque 45 días no es un periodo de tiempo donde ni como consumidores ni como comerciantes tengamos el producto disponible para la comercialización. Ahora, para nosotros ya era un indicativo de cómo el alimento a nivel mayor en materia seca, mayor contenido en antioxidantes, pues todo eso le daba mayor resistencia. Y aquí lo tenemos en las fotografías. Este es el estado a los 15 días, donde veíamos esas hojas externas del convencional, que ya se habían podrido totalmente, y las hojas externas del ecológico, bien. A los 36 días, fíjense en el cogollo del ecológico. Y una semana más tarde es cuando ya dijimos fin al estudio. Ya está, demostrado. Ahí, venga, ahora voy a eso. Los estudios son del campo al laboratorio. No pasaban por central hortofrutícola. Eso significa que ni el ecológico ni el convencional pasa por antifúngicos, que no es lo normal, porque en el convencional pasan a la central hortofrutícola y lo primero es cargarlos del antifúngico.
Y de ahí que esa sustancia química es la que le preserva y la que le hace una mayor durabilidad. Pero ya tenemos ahí el químico, ¿eh? Y ya lo tenemos ahí. Y luego, con el tema de temperatura, la conservación fue a temperatura ambiente, pero ojo, en condiciones del invierno, porque estos estudios son de los cultivos de invierno. Y en el laboratorio, nosotros el laboratorio, tenemos un laboratorio que como es químico no lo tenemos ambientado. Luego, si hay un poquito de frío, pues las chicas se me van, vuelven así, pero desde el punto de vista del ambiente no lo tenemos con temperatura por los efectos que puede tener sobre el resultado de las analíticas. Eso sí, las temperaturas del laboratorio en Valencia suelen ser de unos 15 grados, 16 grados, y no son temperaturas de 20, 25 grados donde ahí se pueden acelerar los procesos, pero bueno. Lo importante es que ambos estaban en las mismas condiciones y ambos llegan a donde llegan. Y lo mismo les voy a mostrar con frutos cítricos. En concreto es de la variedad navelina, el mismo fruto ecológico y el mismo fruto convencional, el cual semana tras semana íbamos viendo cómo evolucionaba y luego pues hicimos el montaje de las fotografías. La verdad es que es muy espectacular los resultados que obtuvimos. Esta es la semana número 1, esta es la 2, esta es la 3, 4, ya hay pérdida de la vitalidad del convencional, 5, 6, 7, aparecen algunas necrosis, 8, aparecen algunos hongos, esta no, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya está todo dicho, ya está todo dicho. ¿Qué podemos aportar más? A la semana número 4, esa fruta, ya empezaban a aparecer ese estado de pérdida de vitalidad. A las 6 ya estaban las necrosis y a las 7 la manifestación de los hongos. Hongos que vienen del campo. Bueno, los tenemos tipificados, los publicamos en un congreso de la SEAE y aparecían 3 tipos de hongos diferentes. Esta no dio lugar a hongo alguno. Además, la ecológica, fíjense que donde aparecen las necrosis son por los polos, que es justo por donde tenemos el intercambio entre el interior y el exterior de la fruta. Pero cuando partimos la fruta, el interior de la fruta estaba sana, efectivamente, estaba sana, estaba viva. ¿No se puede comercializar así? Efectivamente no se puede comercializar, pero la durabilidad que tiene un alimento ecológico, que no me digan, es que el ecológico me dura menos. No, no. El que te dura más es el convencional, pero porque lleva los antifúngicos. Que no le ponga los antifúngicos, a ver lo que te dura. ¿Y cuánto vamos a durar nosotros también con los antifúngicos? Bueno, miren, esto de aquí son azúcares. Claro, ahora con el fondo blanco lo van a ver mejor. Gracias. Bueno, esto de aquí son azúcares. Azúcares de lo que podemos entender, gracias, de lo que podemos entender como azúcar moreno o azúcar integral. Esto es lo que les decía antes, lo que se suele hacer, ¿no? Bueno, ¿cuál dirían que es el ecológico? ¿El de aquí o el de aquí? Este de aquí es el ecológico, porque lo ven más negrito, ¿verdad? El color, otra vez la vista. El ecológico es este. Este es el azúcar comercial que se llama azúcar moreno, efectivamente. ¿Y saben por qué se llama azúcar moreno? Porque está manchado. Vamos a hacer una pequeña demostración muy simple, que va a consistir en coger un poquito de este azúcar moreno convencional y un poquito de este azúcar ecológico
y cuando veamos las diferencias de uno y otro, pues luego les cuento lo que ocurre. Sobre estos tubos de ensayo que contienen el azúcar, vamos a poner ahora un poquito de agua destilada. Y aquí, vemos ahí, y aquí, vemos aquí. Y ahora observamos, ahora vamos a pasar también los tubos para que lo puedan observar mejor, y es verdad que el líquido se mancha. ¿Como consecuencia de qué? Pues en el caso del ecológico, como les decía, la cristalización que sufre el azúcar, en el caso de un azúcar ecológico, pues se quedan arrastrados también los minerales, y eso da lugar a esa pigmentación pues, del magnesio, de los diferentes minerales que hayan aquí. Y este azúcar moreno, ¡ay, el azúcar moreno! Pues el azúcar moreno es el azúcar blanco que conocemos teñido de melazas. Teñido de melazas. Si agitamos un poquito más, ahí veremos como el azúcar blanquilla pues ya se va a ir viendo con importancia. ¿Eso sería un fraude? No es un fraude, porque resulta que el azúcar moreno es el que está, desde el punto de vista de la definición, constituido por azúcar blanco al cual se le añaden melazas. Las melazas pueden ser los restos, a lo mejor, de la propia extracción del azúcar dentro de las refinerías, de la remolacha, de lo que quede ahí, o pueden venir también de los procesos del vino, de alguna de las industrias del vino, pueden venir de diferentes fuentes. O sea que a veces está indicado como azúcar moreno de caña, ¿no? Pero caña hace referencia a la procedencia. Tú el azúcar lo puedes tener de caña o de remolacha principalmente, pero que sea de caña no significa, claro, porque tú puedes hacer un refinado, o sea, el azúcar blanquilla se queda blanquilla después del proceso de refinado, porque en una extracción lo que se queda es pigmentada de los minerales. Cuando ya haces las diferentes extracciones con la sosa, etcétera, etcétera, es cuando se te queda blanca, mientras no. Y aprovechando esto que va pasando, pues les digo otro caso que tampoco es fraude. El tema de la harina integral. La harina integral está concebida, y si lo vemos en el etiquetaje, se dice 5% de salvado. ¿Y la harina integral qué es? Pues es harina blanca refinada, al cual le han separado el salvado, nos lo tienen guardado ahí, y cuando se quiere hacer la harina integral, si es del 5%, 5% del salvado, nos lo mezclan y nos lo comercializan. Cuando realmente el concepto de integridad es la molienda conjunta que les decía que hacía Nicolás con sus trigos, eso es integridad. Lo que es lo otro es lo que se nos está comercializando. Y yo aquí voy a hacer también una puntualización. Si son consumidores de pan convencional, que sea blanco. No lo consuman integral. ¿Por qué? Porque en el salvado es donde se quedan impregnadas las sustancias fitoquímicas. Y luego, si nos lo venden, pues ahí lo tenemos. Si somos consumidores de pan ecológico, evidentemente el integral, porque lleva más fibra, si se ha realizado de forma respetuosa también llevará más nutrientes, pero si no, nos vamos al blanco, con los riesgos que eso tiene. Bueno, seguimos, y ahora lo que les voy a mostrar, si sale, porque el jamón de York, pues, se ha ido a comprar esta mañana. Yo lo veo muy blanquito, Los jamones de York que son así más rositas son los que dices... Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger un aro pequeñito del jamón de York, que lo voy a cortar con el mismo tubo de ensayo,
Y como les he dicho anteriormente, los nitratos y nitritos son sustancias... Bueno, tengo yo una habilidad en cortar aros de jamón de York, que me ha salido casi perfecto. Y lo que voy a hacer... Voy a coger otro, por si acaso. Dos, por si acaso, por si acaso. Y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de agua destilada. Como les he dicho que los nitratos y nitritos son solubles en agua, si en el jamón de York hay nitratos y nitritos, pues luego con una sustancia química que les voy a poner, los vamos a identificar. Si no hay, pues que nos digan dónde lo han comprado y ya pues tenemos la referencia o qué tipo de jamón es y ya está. Lo estoy triturando un poquito para que esos nitritos y nitratos, si están, puedan pasar a la solución del agua. Yo lo veo muy respetuoso, Pero bueno, a veces nos llevamos sorpresas también. Y ahora cojo un reactivo específico para la determinación de los nitritos, que es una sulfanilamida. A ver si se quiere coger bien. Vaya, hombre, la he dejado caer sobre el... Vale, ahora, sobre el cristal. Bueno, vamos a ver. Si tenemos la presencia de nitratos y nitritos, los hay pero en pequeña proporción, lo que vemos es que el agua, la disolución que antes era incolora, se torna, en pequeña proporción no, ahora están apareciendo, se torna de color rosa. Miren, miren, miren lo que está pasando. Este no lo vamos a hacer rular por la peligrosidad que tiene y además es que el tiempo de reacción ya está pasando y miren, presencia de nitritos en el jamón de York. Y eso que el colorcito parecía respetuoso, pero es que ya no nos podemos fiar ni del colorcito, ¿Qué les parece lo que tenemos aquí? Pues ahí lo vemos. Seguramente con el tiempo, bueno, y a todo esto, hay mucho reactivo que todavía no ha reaccionado, pero ¿han visto la cantidad de jamón de York que he cogido? He cortado primero un arito y a ver si va a tener, y está ahí en pequeño, y he cortado un segundo arito, Pero miren que con el primer arito hubiésemos tenido suficiente. Ahí están los nitritos, así que... Y la tercera, bueno, la última que vamos a hacer, esto sí que va a ser todo una prueba, porque hemos visto lo del color, Ambas carnes son de vacuno, ya por el color, en cualquier caso, en la etiqueta del convencional ya nos viene que tienen aditivos, aparece el E301, es que como lo de las etiquetas sin el problema que tiene, creo que, a ver, alguien, si no tengo que sacar las gafas. A ver, E301 me parece. 331. 331 y 301. Y 301. Derivados lácteos. Lo de los derivados lácteos es otra. O sea, estamos con carne y resulta que los derivados lácteos se lo están poniendo prácticamente a todo, incrementando los niveles de proteína, ¿no? ¿O qué? No, es que no hace falta, no hace falta. Ahora lo que necesito es la navajita otra vez. La teníamos por ahí, que no hemos venido preparadas para la vida moderna. Bueno, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger un poquito de carne de la ecológica. Vamos a intentar no hacer mucha guarrería.
y un poquito de carne de la convencional. Y sobre estas carnes vamos a poner un aditivo químico, un reactivo químico, que es el verde de malaquita. Entonces, el verde de malaquita va a pigmentar la carne de verde. Si la carne presenta los aditivos, el E300 tal, que tiene que aparecer y todo eso, lo que vamos a ver es que lo va a decolorar y el otro va a permanecer con el color verde. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Si lo detecta, si se decolora, si no se decolora. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En realidad son medio mililitro por 3,5 gramos de carne. Esto lo estoy haciendo más a ojo que todo. Pero ya se ve. Bueno. Madre, qué lástima, qué lástima, qué lástima. La cámara y una proyección nos ha faltado aquí. Bueno, miren, lo vamos a pasar. Esta era la convencional, que al dejarlo caer ya se ha ido comiendo el color del verde de malaquita. No sé si son capaces, ¿se aprecia? Sí, pero de todas maneras va a pasar, ¿eh? Y en cambio, en la carne ecológica, ahí ha mantenido el color, ¿eh? El verde se ve. Fíjense cómo va consumiendo el color verde este. Es que no lo quiero agitar para que vean bien cómo va consumiéndose el color, ¿eh? Lo van pasando. Lo único que hemos analizado en las cortezas de los frutos cítricos han sido los niveles de aceites esenciales, porque luego los hemos utilizado para otros usos. Y efectivamente, como tú dices, al estar libres te permite una aplicación tremenda. Uno de los usos a los cuales más se está derivando la corteza de los frutos cítricos es la elaboración de las barritas estas energéticas con alto contenido en fibra, porque es que la parte blanca, el flavedo, tiene una alta proporción de fibra soluble, de pectinas, que son muy beneficiosas y que facilitan mucho el tránsito, y entonces se están derivando ahí. Y el otro uso, que por eso nosotros lo que hicimos es analizar el contenido en aceites esenciales, es para el tema de los aromatizadores. Bien para alimentación, porque los aromas de cítricos se utilizan mucho para las bebidas de limón, de naranja, para los caramelos se utiliza mucho esa esencia, y también para los aromatizadores estos que tienen una conexión a la red eléctrica y entonces dan el aroma al ambiente. Pues resulta que una empresa norteamericana estaba muy interesada en aceites esenciales de producción ecológica para la elaboración de esos aromatizadores, porque no quería la presencia de los tóxicos y tal, y entonces iba buscando las esencias naturales. Y la verdad es que hay un potencial tremendo de trabajo con el tema de las esencias, que a veces pensamos es un subproducto, pero bueno, no. En el caso de otras frutas, como por ejemplo la manzana, en el caso de la manzana, la fruta se diferencia por la piel, que es donde tenemos el mayor contenido en minerales, luego la pulpa, que es donde mayoritariamente agua, pero luego los ácidos y los azúcares se concentran ahí, y entre la interfase entre la pulpa y la piel lo que tenemos son la distribución de esas pectinas, que realmente son las que nos dan pues todo el potencial de fibra soluble y todas estas cosas, con lo cual con la piel tenemos mucho juego, mucho juego. Claro, en el fruto cítrico
es que se ha desvirtuado mucho al consumo del zumo, nada más, librándote de todo lo que significa la fruta entera. Y entonces ahora hicimos un estudio donde se ha analizado la fracción de nutrientes que tiene el zumo, ecológico y convencional, pero también el valor de nutriente que tiene la fruta entera. Y entonces poder decir, bueno, es que esta es la realidad, no dejes de comer estos nutrientes, no los tires a la basura. Sobre todo porque la piel está más expuesta al estrés, por lo tanto, Sí, sí. la concentración de... De ahí que se generen los aceites esenciales en la piel, porque estas sustancias suelen ser principios secundarios que, al igual que los polifenoles, cuando más se generan es cuando más estrés hay, cuando más interacción tienes con el medio es cuando ahí se genera más estrés y se acumulan principalmente ahí, sí. Es posible, tan posible como los que los tenemos en el mercado y muy disponibles y muy bien, y muy bien. El tema del sulfito, bueno, pues ahora mismo ya tenemos la reglamentación de vino ecológico y se permite el uso de determinados niveles de sulfito. Pero ¿saben por qué? Por la gran presión que hubo con el norte. Los países del norte con los cuales convivimos en materia de normativa, y luego ellos hacen lo que quieren y nosotros nos fastidiamos, pues tienen verdaderas limitaciones por las humedades que tienen y por lo tanto la aplicación de sulfitos o la hacen o no obtienen vino, y también algunas variedades que tienen, pues que son sensibles. Pero en nuestras condiciones yo le puedo decir así de memoria unas 5 bodegas que no utilizan sulfitos, que sacan vinos de calidad, muy competitivos y muy demandados en el mercado. Y además, para mí se convierte también en una herramienta comercial de venta al producto, porque en la medida en que sabemos que hay consumidores concienciados que no quieren sulfito, pues ahí lo tenemos. Es una herramienta más que disponemos. Pues porque no le meten aditivo. Pero hoy en día el zumo que se mete en el brick es de la extracción, se concentra, se almacena, porque el coste de la almacenación pues no es lo mismo que si tenemos 2 toneladas, que si tenemos 20 y 18 son de agua, el coste pues se saca el agua y luego pues ya se diluye. Claro, como viene directamente del exprimido, es que es así. No es que hayan puesto una sustancia química y la hayan diluido, no, viene del exprimido, pero de la dilución de ese concentrado de exprimido. En ecológico, lo que yo sabía hasta ahora es que se intentaba en la medida de lo posible que la extracción fuera directa y no se concentraba. Pero ahora se permite concentrar también, con lo cual vamos a lo mismo. Pero esto realmente, con una cultura gastronómica y con una conciencia gastronómica no hace falta, porque el que te comas la fruta entera no tienes que recurrir al zumo si no es necesario. Pero en culturas como por ejemplo la del norte, donde además, ¿qué quieres en ecológico? Galletas con granito de maíz triturado, la tienes. Es que hay un mercado en ecológico altísimo, altísimo, altísimo de productos. Alemania, la parte este y también la del oeste de Estados Unidos, Japón. O sea, es que es aquí, cuando pensamos en producto ecológico, lo que nos lleva a nuestra mente es a fruta, verdura y carne. Pero los vecinos, bueno, y el vino, el aceite de oliva, yo qué sé, así productos con bajo grado de transformación. Pero los vecinos del norte tienen toda la gama de producto congelado que te puedas imaginar.
¿Qué pizza quieres en ecológico? Está. Es lo que hay. Hay demanda y por lo tanto hay empresa que está generando eso. A veces las empresas también nos sorprenden. Dices, ¿está? ¿Está tan ecológico? Pues está. Hemos avanzado, pero poco. La cinética estará en un nivel del 4%. Comparando del 90 al 2000 y del 2000 al 2010, ¿es diferente? Hay algo, sí, pero quizás el crecimiento pueda venir en eso, en un 4, en un 10% en algunos casos. Cataluña, el nivel de concienciación es muy alto, muy alto, pero luego hay otras zonas donde... Zona norte, San Sebastián por ahí también es... También. Pero no hay una gran concienciación. Los vecinos del norte sí que la tienen y además la imparten como educación medioambiental también en los colegios y se crean ya de base. Sí. Así que necesitamos ese impulso que tiene que venir de la mano de todos, claro que sí, claro que sí. Un estudio hecho sobre el producto ecológico en invernadero o en la calle y en la calle. Sí, nosotros tenemos hecho. ¿Recuerdan antes cuando les decía el tema de los nitratos? Pues hay algunos estudios del norte de Europa donde dan contenidos en nitratos y los contenidos en nitratos de lechugas, por ejemplo, de los holandeses, presentan 600 partes por millón más que los nuestros. ¿Por qué? Pues por todas las condiciones que se necesitaban, el equilibrio del suelo, las horas luz. Entonces, bajo el sistema invernadero, la planta desarrolla menos. Y nosotros tenemos estudios que trabajamos con pimiento, en el sistema en invernadero y el sistema al aire libre. Y en el aire libre es donde se generan los mayores contenidos de sustancias polifenólicas y de vitamina C. Los minerales, como en ambos teníamos los mismos niveles porque los contenidos de los suelos eran similares, pues ahí poca diferencia. Había, pero no era significativa. Pero vitamina C y polifenoles sí. El aire libre genera más estrés y por lo tanto la planta genera más defensas y más actividad. Y bioquímicamente eso luego se desarrolla en lo que se desarrolla. Vendidos, estamos vendidos. Y eso que yo he probado las aguas de aquí, y qué diferencia, porque es que lo de Valencia no se puede beber, O sea, es abrir el grifo y el cloro, ay, que me voy para abajo. Es tremendo. Eso luego, por ejemplo, porque estas tendencias de huertos urbanos y demás, tú usas el agua del grifo. Pero aquí estáis salvados, Vamos. Yo entiendo que no tenemos lo que nos gustaría, ¿no? Pero yo creo que todavía no habéis llegado a los impactos que tenemos en la parte este del país. Afortunadamente, que no lleguéis, luchad por eso. Tengo la sensación, pero mira, la misma sensación yo la tenía con el agua de Madrid, hasta que hace poco, en una de las visitas a Madrid, como yo, la verdad es que me gusta consumir el agua de grifo, es que me da mucha rabia lo de la botella, aparte de las consecuencias que tiene el plástico. Pero en las últimas visitas tomé agua del grifo y dije, uy, ya no era el registro que yo tenía sobre el agua de Madrid. O sea que sí que algo debe estar cambiando, Y la verdad que por el tema de la potabilidad sí que hay unas horquillas de utilización del cloro y entonces está en la buena voluntad de que se utilice más bajos o mayores índices de tal. Y también el concepto de potabilidad, que se entiende como agua potable, agua que esté clorada para que llegue a la población. Madre mía. No, funcionan, pero funcionan, por lo que nosotros hemos podido comprobar en laboratorio, funcionan. Sí, retienen ahí
como suelen ser carbones activos que retienen moléculas grandes, pues funcionan. Si filtra, filtra. Si está, aparece. Pero a lo mejor no está. A lo mejor no está. En el agua sí que hay que hacer controles cada X tiempo, para asegurárselo de la potabilidad. Si no, se la juegan. Sí, pero por igual que la del agua de grifo. Sí. Igual. Sí. De ahí que, claro, salgan estas. El tema de Alzira, porque salió la semana pasada, pero este verano sufrió de lo mismo la población de Carcaixent, que está a 20 kilómetros de Alzira, y sufrió lo mismo. Aparición de sustancias fitoquímicas prohibidas y una vez más. Por el tema de que el flúor pues tiene unas funciones importantes en nuestro organismo, en algunas poblaciones se fluorizaban las aguas, y era una de las prácticas que también se hacía. Para mi entender, es que no es necesario manipular un agua, el agua es el que tiene. Incluso desde el punto de vista mineral, algunas aguas naturales presentan mejor composición que una que te venga envasada, que también se han dado casos, ¿no?, de las analíticas de comparación y tenerlo. Y en el caso del flúor, pues es un elemento que nos puede venir por la alimentación. Simplemente con utilizar determinados tipos de sales en la elaboración ya podemos tener los aportes de flúor, Las sales fluoradas o las sales del Himalaya, que además presentan una composición mineral mucho más amplia, y ahí tenemos mayor riqueza. Ahora, si nos vamos al cloruro sódico puro y duro, pues no, pero no hace falta. La manipulación de las aguas es un tema complejo, pero que está en manos de la Administración, porque mueve economía, desgraciadamente. A veces es difícil lo del discurso, porque no sabes a qué nivel. Claro, cuando yo hablo de metahemoglobinosis, ¿no?, o de esas palabras tan raras que me salen de la boca, pero un poco la idea que teníamos con el curso es que intentáramos llegar ahí, ¿no? Oye, pues a mí se me ha quedado claro que si cojo el azúcar y ahora le muestro a alguien que me venga a comprar a la tienda, o tengo recursos para decir, mira lo que está pasando, pues eso era un poquito. Porque antes, cuando al principio decían lo de los parámetros ocultos, claro, cuando un consumidor sabe que los niveles de vitamina C son casi la mitad en el convencional que en el ecológico, pues son ocultos y no se saben, pero tiene que ser a través de esta transmisión del conocimiento, porque a veces los investigadores también estamos allí, y claro, como nuestro objetivo es publicar en las revistas de alto impacto, se nos olvida la divulgación, y eso tampoco puede ser, porque estamos aquí para servir a la sociedad, y por lo tanto este mensaje tiene que salir. Y yo pido perdón por las palabras raras que me salen por la boca, pero es que a veces no las puedo evitar, Pero, ojo, también me parece interesante que aprendamos a identificar determinadas sustancias, porque, por ejemplo, con todos mis respetos, si sale Arguiñano en la tele hablando de antioxidantes y de polifenoles y de tal, uy, es que le hacemos mucho caso, Entonces, hay algunos conceptos que, por la importancia que tienen, está bien que aprendamos a saber lo que son. Y en este sentido, yo creo que información y formación son vitales para los consumidores. Vitales. Existe una revista de información para la gente que quiere, como tú, Javi, pues aprender, y la divulgación que realiza tanto María Dolores como otro grupo de investigadores de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que se puede adquirir y se puede uno suscribir. Aunque Lola no haga publicidad de la revista, la hago yo. Estamos en un mercado globalizado
La piña, pues tampoco la teníamos antes en el consumo, y ahora si no hay piña en el mercado, ¿qué pasa que no me has traído piña, no? Y es verdad que necesitamos una reestructuración de pensar, porque es que hay determinados alimentos que no los necesitamos. Yo al respecto siempre cuento una anécdota súper simpática, pero que la tengo en el corazón, claro. Mi padre, que comía arroz, el puchero, el arroz, los fideitos finos, pero mi padre nunca probó ni macarrones ni espaguetis. Le daban un asco impresionante, porque no estaba en su cultura gastronómica. Mi padre el cereal lo vio de otra manera. Y yo recuerdo la primera vez que mi madre hizo los macarrones y los puso ahí en la mesa, y mi padre decía: Lola, ¿esto qué es? ¿Esto qué comida es? No, que a los niños les va a gustar. Mi padre nunca probó un macarrón. Una hamburguesa, ¡fua! Nada. Y es verdad que la cultura gastronómica la vamos perdiendo. Desde el punto de vista nutricional, nosotros tenemos, con los alimentos disponibles y de temporalidad, tenemos un abanico de nutrientes que de verdad que son tremendos. Pero esas rutinas gastronómicas las hemos perdido. También es verdad que, como decía el informe de la FAO, históricamente hemos comido miles de especies, especies silvestres que nos aportaban esto, que nos aportaban lo otro, y hoy en día, eso, en 12 especies concentramos el 70% de nuestra ingesta. Entonces, en la medida que seamos capaces de recuperar un poco esa gastronomía, el consumo de las collejas, las pamplinas, pues hay muchas hierbas que han estado ahí y que se hacían las tortillas y que estaban ahí, y ahora no se consumen, o se consumen de una forma muy aislada. Y en cambio somos capaces de consumir quinoa. Vivimos en un mercado global y tenemos entonces las repercusiones de ese mercado global, desgraciadamente. Pero bueno, también hay que tomar conciencia y en la medida de lo posible, pues decir: yo hasta aquí esto es lo que consumo y ya está. Por eso Pepe Esquinas, al que hacía referencia antes cuando fue secretario para la alimentación en Naciones Unidas, para la FAO, él utiliza una frase que a mí me parece que es impactante y maravillosa. Él dice que nuestro mejor carro de combate sea el carro de la compra. Es que el acto de decidir compro esto, realmente tiene una importancia altísima. Lo que tiene muy potente es la industria de transformación, Lo que menos accesible tienen son las materias primas. Y las materias primas las utilizan de aquí, tanto en ecológico como en convencional. Entonces, cuando llega la transformación tiene la industria preparada y ahí se minimiza el impacto. Aunque el precio, volvemos a lo mismo. ¿Precio por qué? ¿Por agua? En el caso de la mermelada, ¿precio porque la mermelada sea de estos azúcares o porque los azúcares sean unos azúcares integrales y porque tiene más contenido en la fruta y porque realmente es un alimento transformado? Es que esa percepción del precio hay que cambiarla por realmente lo que significa el precio del alimento y lo que contiene. Quien no va a elegir es nuestra salud. Y el gasto sanitario es el primer gasto de un país. En la medida en que nuestros administradores no sean conscientes de esa realidad, estamos hipotecados. Y la alimentación nos lleva a eso. Porque en Europa las escuelas de agronomía que están invirtiendo
agroecología son la práctica totalidad. La práctica total. Es que es el futuro. Es que no podemos percibir una agricultura de otra manera. Pero bueno, ya nos daremos cuenta. Ya cambiará otra vez los planes de estudio.